Hoy vamos a terminar el capítulo 7 del Evangelio de Marcos, que venimos predicando desde principio de año, versículo por versículo, capítulo por capítulo. Hoy terminamos el capítulo 7 y vamos a ver los versículos 31 al 37, en la última porción. Va a aparecer en la pantalla, dice así la palabra de Dios. Volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis. Y le trajeron a un sordo y tartamudo, y le rogaron que le pusiera la mano encima. Y tomándolo aparte de la gente, metió sus dedos en las orejas de él, y escupiendo tocó su lengua. Y levantando los ojos al cielo, gimió, y le dijo, Efatá, es decir, sea abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos, y se desató la ligadura de su lengua, y hablaba bien. Y le mandó que no le dijesen a nadie, pero cuanto más les mandaba, tanto más y más lo divulgaban. Y en gran manera se maravillaban diciendo, bien lo ha hecho todo, hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Es palabra de Dios. Mis hermanos, ya hemos dicho al comienzo de esta serie de sermones en el Evangelio de Marcos, no sé si recordarán, que el Evangelio de Marcos es una especie de biografía teológica de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, quiere decir que Marcos no tenía la intención de escribir una historia detallada, paso por paso y cronológica de la vida y del ministerio del Señor Jesucristo, sino que Él seleccionó algunos eventos claves para poder mostrar al Señor Jesús como el siervo, el rey que se hace siervo para dar su vida en rescates de muchos. Ese es el tema central del Evangelio de Marcos. El rey que se hace siervo para dar su vida por rescate de muchos. Es por eso que Marcos, no sé si lo habrán notado, pasa completamente por alto la niñez, la adolescencia y la juventud de Jesús, y los primeros meses de su ministerio terrenal. Y comienza su evangelio enfocado en la labor que el Señor llevó a cabo en la región de Galilea durante 12 meses, es decir, durante un año. Luego de ese ministerio en Galilea, el Señor regresa a la región de Judea, de donde había salido, y donde pocos días después iba a entregar su vida en la cruz del Calvario. Eso lo veremos a partir del capítulo 10, que veremos dentro de un par de semanas. Pero entre ese ministerio en Galilea y la partida hacia Judea, Marcos nos dice que el Señor por un tiempo salió del territorio de Israel para internarse en una región completamente gentil, la región de Tiro, una región pagana, una región no judía. Y es en ese contexto precisamente que, no sé si recordarán, la semana pasada vimos el encuentro que Jesús tuvo con la mujer sirofenicia. Y el milagro que vamos a ver hoy juntos en esta mañana. Y que este milagro solo se encuentra en el Evangelio de Marcos. En ningún otro evangelio. Por ejemplo, en el Evangelio de Mateo, que relata la misma secuencia de eventos, se pasa por alto, es generalizado, como vamos a ver en unos minutos. Y la primera escena que nosotros encontramos en nuestra historia, en nuestro texto, la encontramos en el versículo 31, que dice, volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis. Si nosotros, hay algunas Biblias que traen mapas al final de la Biblia. Si nosotros buscamos en un mapa lo que Marcos nos describe en este versículo, lo que acaba de decir, nos vamos a dar cuenta que se trata de un recorrido que hizo el Señor bastante extenso. Sidón se encontraba a unos 30 kilómetros más al norte de Tiro. Es decir, que el Señor y sus discípulos se internaron todavía más en territorio gentil. Luego dice que de Sidón pasa al mar de Galilea, pero Marcos nos detalla que en vez de entrar a territorio de Israel, el Señor decide bordear el mar de Galilea y llega así a Decápolis.
Decápolis, como su nombre lo indica, es un conjunto, un grupo de 10 ciudades unidas entre sí. Y Decápolis llegó a ser un bastión de la cultura greco-romana justo en la frontera con Israel. Ahora, mis hermanos, el versículo 31 en nuestras Biblias lo podemos leer muy rápidamente porque es muy corto. Nos llevará entre 5 o 6 segundos leer ese versículo. Pero yo lo que quiero hacer hoy es hacerles consciente de que estamos hablando de un recorrido de aproximadamente 190 kilómetros. El que el Señor hizo con sus discípulos. Recordando también que estamos hablando de una época en la cual las carreteras y los caminos eran intransitables, no eran como los de hoy. Los medios de locomoción no eran iguales a los de hoy. O sea, este es un viaje que de ninguna manera se pudo haber realizado en no menos de un periodo de 2 o 3 meses. Y la pregunta que surge aquí es, ¿qué estuvo haciendo el Señor en todo ese tiempo? Durante ese recorrido. Bueno, nosotros no lo sabemos con certeza porque el texto no lo dice. Pero seguramente, sin temor a equivocarnos, el Señor estaba entrenando a los apóstoles para la labor que ellos iban a tener que llevar a cabo después de su muerte y de su resurrección. Este transitar, este camino vino a ser como una especie de seminario intensivo para este grupo de hombres que iban a tener sobre los hombros la extraordinaria misión de establecer la iglesia del Señor Jesucristo aquí en la tierra. De manera que la primera escena es este viaje que el Señor hace con sus discípulos hasta Decápolis, y es en Decápolis justamente donde ocurre este milagro que nosotros encontramos en los versículos 32 al 35, que es la segunda escena de nuestra historia. Y como decíamos recién, este es un milagro exclusivo del Evangelio de Marcos. Como dije recién, el Evangelio de Mateo relata la secuencia, pero de una manera distinta. Por ejemplo, dice Mateo capítulo 15, versículo 30, y se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos, y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó, es decir, muy generalizado. Pero por alguna razón en particular, Marcos quiso destacar únicamente este milagro de todos los que el Señor hizo. Y dice el versículo 32, y le trajeron a un sordo y tartamudo y le rogaron que le pusiera la mano encima. El texto no nos dice claramente cuál es la relación que tenían estas personas que llevaron al sordo delante de Jesús con el enfermo, con el sordo. No sabemos qué relación tenía, ni tampoco por qué motivo dice que tuvieron que llevarlo. Pero la realidad es que estos hombres hicieron exactamente lo que tenían que hacer y de la manera en que lo tenían que hacer. Y mis hermanos, aquí ya hay una lección para nosotros. Aquí nomás, en este versículo. ¿Y cuál es esta lección? Bueno, que no hay nada más importante que nosotros podamos hacer por las personas a las que realmente amamos que llevarlos a los pies de Jesús. Mis hermanos, nosotros no tenemos nada más valioso, nosotros no tenemos nada más precioso para aquellas personas a las cuales nosotros amamos que llevarlos a Jesús. Eso es lo que debemos hacer con nuestros hijos. Mi hermano, no le regales la película de Frozen, regálele una Biblia y siéntate con ellos a estudiarla. Lo mismo tenemos que hacer por nuestros parientes, si realmente amamos a alguien, tenemos que llevarlo a los pies de Jesús. No hay nada más precioso que regalarle. No lo hay. Ahora, ¿cómo podemos hacer nosotros esto hoy? Porque no es como en esa época, Jesús no está físicamente entre nosotros. Bueno, muy simple, a través de la exposición del Evangelio. Porque es a través del Evangelio que las personas llegan a conocer a Jesús. El Evangelio es el lugar donde Él se revela. Así que si tú quieres llevar a las personas a las que amas a Jesús, procura entonces que de alguna manera se expongan al Evangelio. Hermanos,
tráelos a la iglesia. Si realmente amas a los tuyos, tráelos contigo a la iglesia, aunque tenga que ser por la fuerza. El día de mañana te lo van a agradecer. Dice el texto que este hombre era sordo y que probablemente por esa causa, por esa razón de ser sordo, él hablaba también con dificultad. Y dice el versículo 33 que el Señor lo apartó de la multitud. Lo llevó aparte, probablemente para poder tratar con él más personalmente, más íntimamente, y para que no sea expuesto como un espectáculo público. Lo retiró. Es decir, Jesús quiere que este hombre sepa que a él le importa, que no es una cara más entre miles de caras. Este hombre estaba acostumbrado a ser marginado. Para los judíos, los sordos eran personas que estaban bajo la maldición de Dios, eran burlados, era desechado, era maltratado, pero el Señor le da importancia, lo lleva aparte y le dirige toda su atención. Y cuando ya están completamente solos, sin nadie alrededor, Jesús hace algo realmente extraño, mis hermanos. Algo que él no había hecho antes con ninguna otra persona. Dice el versículo 33 que introduce sus dedos en los oídos del hombre y que luego, escupiendo, tocó su lengua con su saliva y que luego levanta los ojos al cielo. Y aquí surge inmediatamente una pregunta, ¿no?, en la cabeza de todos. ¿Qué es lo que el Señor está haciendo aquí? Porque en el Evangelio de Marcos nosotros hemos visto ya a Jesús llevando a cabo una y otra vez milagros extraordinarios, pero sin hacer mucho alarde. La mayoría de las veces simplemente con su voz. El Señor hablaba y era hecho. Hermanos, es sorprendente con la sencillez que el Señor Jesús hace las cosas. Él se despierta en una barca, en medio de una noche, en medio de una gran tempestad, con vientos huracanados, olas gigantescas, y tranquilamente, sin moverse, le dice al viento y al mar: calla, enmudece, como si fuera la cosa más natural del mundo, y en un segundo el viento se calma y la agitación del mar desaparece por completo. Jesús no necesitaba de ningún conjuro, de ninguna fórmula mágica como Harry Potter para hacer las cosas. Él no necesitaba hacer nada raro con las manos para que las cosas ocurran. Él simplemente hablaba, ordenaba con su boca y se acabó, era hecho. Pero en nuestra historia, con este hombre sordo no fue así. Su manera de operar fue completamente distinta. La pregunta que surge otra vez es ¿por qué? ¿Por qué esta vez fue diferente? Bueno, mis hermanos, porque él está tratando de comunicarse con este hombre con el único lenguaje que este hombre podía llegar a entender, el lenguaje de señas. Y mis hermanos, es increíblemente enternecedor ver cómo Jesús está tratando de introducirse en el mundo de este hombre, ese mundo de silencio, para poder explicarlo a través de señas lo que él está a punto de hacer. Dice el texto que primero introduce sus dedos en los oídos y luego los retira, probablemente para hacerle saber a este hombre que él está a punto de quitar ese bloqueo que le pide escuchar con nitidez. Luego dice que escupe y toca su lengua con su saliva para decirle a este hombre también que iba a quitar el bloqueo que le impedía hablar con corrección completamente. Y finalmente Jesús mira hacia el cielo para hacerle saber a este hombre que ese poder para sanarlo solo puede venir de los cielos, de Dios. Impresionante. Impresionante lo que el Señor hizo con este hombre. En otras palabras, el Señor Jesús no se está limitando aquí simplemente a sanarlo.
El Señor Jesús está mostrándole su compasión a un nivel mucho más profundo y al mismo tiempo le está dando a este hombre la información que este hombre necesita para que él pueda depositar su confianza solamente en el Dios de los cielos. Y en ese sentido podemos ver un contraste tan marcado aquí con la forma, en cierto modo, brusca y descortés que el Señor Jesús tuvo con la mujer sirofenicia, no sé si lo recuerdan, la semana pasada, y la ternura con la que está tratando a este hombre sordo. Y la pregunta es, ¿cómo podemos nosotros explicar esa diferencia? ¿Por qué una manera con la mujer y otra manera con este hombre? ¿Recuerdan? La mujer sirofenicia llega y le ruega a Jesús que su hija estaba siendo atormentada por un demonio. ¿Y cuál fue la primera reacción del Señor? Ni le dirige la palabra, ni le habla. Y luego, porque los discípulos le insistían en que la atienda, lo primero que el Señor le dice es no. Pero a este hombre de nuestra historia lo está tratando de una forma completamente distinta. Y la pregunta es, ¿por qué esa diferencia? Muy simple. Muy simple. Porque el Señor sabe cómo tratar a cada uno de los suyos en forma personal. La relación con el Señor es personalizada y el Señor sabe perfectamente lo que cada uno de los suyos necesita en cada momento. Lo que para unos es una brusquedad, para otros no es otra cosa más que un estímulo de la fe. Jesús nos conoce, mis hermanos, y Él sabe perfectamente que lo que funciona para uno no funciona para el otro. No es lo mismo. Por eso, mi hermano, mi hermana, evita caer en la trampa de comparar la forma en la que Dios está tratando contigo y la que Él trata con los demás creyentes que tú conoces. Porque ¿sabes qué? Nunca será igual. Nunca será igual. Y aunque Dios no tiene favoritos, Él tiene un trato personalizado con cada uno de sus hijos y es diferente para cada uno de sus hijos. Él no nos trata como a clones. Somos sus hijos. Un ejemplo muy claro, Hechos capítulo 12. Dice la Biblia que Jacobo y Pedro estaban presos por Herodes. Lo había metido preso a los dos. Pero también dice la Biblia que mientras la iglesia estaba orando, matan a Jacobo y Pedro es liberado milagrosamente por un ángel del Señor. ¿Por qué esa diferencia? ¿Por qué no permitió que los dos vivieran? ¿Por qué Jacobo muere y Pedro no? Bueno, yo no lo sé. Pero lo que sí sé y puedo asegurarles a ustedes es que Dios no nos trata como a clones. Dios nos conoce y Él sabe qué es exactamente lo que nosotros necesitamos en cada momento. Pero luego de todo esto, viene la parte más extraña de esta historia. Luego de meter sus dedos en los oídos de este hombre y de escupir y tocar su lengua, Jesús dice en arameo, el idioma que el Señor hablaba, Efatá, que significa sea abierto, y dice el texto que inmediatamente sus oídos fueron abiertos y la dificultad del habla desapareció por completo. Y por primera vez en toda su vida este hombre puede oír y puede hablar sin ninguna dificultad. Pero antes de dar esa orden, Efatá, en el versículo 34 nos dice que el Señor gimió. No sé si lo notaron. Dice que el Señor gimió. Y esa palabra nos da la idea de un gemido muy profundo, un gemido que revela una profunda carga emocional. Y el texto no nos dice exactamente qué fue lo que originó esa carga emocional, ese gesto de dolor en el Señor, pero es muy probable que Jesús esté revelando aquí la profunda tristeza que le produce en su corazón ver el daño que el pecado ha provocado en este mundo caído. Ese individuo había sido dañado toda su vida. Y aunque el sordo en ese momento no pudo escuchar el gemido del Señor, seguramente pudo darse cuenta por la expresión de su cara del dolor que Jesús estaba sintiendo en ese momento por él.
El Señor Jesús le estaba haciendo saber a este hombre que él se identificaba plenamente con su dolor, plenamente con su sufrimiento. Y esa es otra enseñanza, mi hermano, mi hermana. Si tú estás pasando por un momento de tribulación, tú no estás solo. El Señor Jesús se compadece de ti. Él se identifica plenamente con tu sufrimiento, con tu dolor, con tu preocupación, al igual que este hombre. Y también vemos, hermanos, que nosotros tenemos que orarle a Dios todos los días de que Él nos ayude a desarrollar un corazón compasivo como el suyo. Y yo debo reconocer que esta semana, estudiando este pasaje para escribir el sermón, he sido confrontado con este pasaje, con la palabra del Señor. ¿Saben por qué? Porque me di cuenta que muchas veces todos nosotros nunca queremos salir de nuestra zona de confort para tratar con aquellas personas con las que casi nadie quiere tratar. Debemos orarle a Dios por un corazón más compasivo, semejante al del Señor Jesús. Por ejemplo, ¿sabían ustedes que solamente en América Latina hay unos 15 millones de sordos que necesitan conocer el Evangelio? Pero mis hermanos, Jesús no vino a este mundo como un sanador profesional y punto. Él vino a este mundo como un salvador. Un salvador que decidió identificarse plenamente con aquellos a los que Él vino a salvar, a tal punto de estar dispuesto a pagar un altísimo precio para salvarlo. Mis hermanos, este milagro de sanidad que acabamos de ver aquí es en cierto modo una representación de la obra redentora de Cristo, porque Él vino a abrir nuestros oídos, que estaban completamente cerrados al mensaje del Evangelio. ¿Para qué? Para que podamos alabar a Dios. Con nuestra boca también destrabó nuestra lengua, para que nuestra boca se llene de alabanza de todo corazón a Dios, para que podamos proclamar a otros ese mensaje del Evangelio. Este hombre de la historia no tuvo que someterse a ninguna terapia para poder aprender a hablar, porque nunca había hablado. El milagro de Jesús fue instantáneo y fue completo. Las palabras que salieron de sus labios, de los labios de Jesús, fueron suficientes para que este sordo pudiera oír y pudiera hablar correctamente, como si nunca hubiera padecido nada. Pero finalmente llegamos a una parte completamente inesperada en nuestra historia, que es la tercera escena que vemos aquí, versículo 36. Y les mandó que no le dijesen a nadie, pero cuando más le mandaba, tanto más y más lo divulgaba. Tratemos por un momento, usemos la imaginación, como digo siempre, y pongámonos en el lugar de este hombre sordo, ¿no? Este hombre tiene toda su vida sin poder oír y sin poder hablar. Y una vez que puede hacerlo y que tiene algo extraordinario para contar, Jesús le manda que no lo haga. ¿Cómo es posible que Jesús le pidiera eso a este hombre? Que no podía hablar, no podía oír y ahora lo puede hacer. Pero aquellos que han seguido esta serie desde el comienzo, desde que iniciamos la serie del Evangelio de Marcos, recordarán, se habrán dado cuenta que no es la primera vez que el Señor da esta orden, luego de hacer un milagro. Por ejemplo, en el capítulo 1, versículo 44, Él sana a un leproso, ¿y qué es lo primero que le dice al leproso? No le digas nada a nadie. Lo mismo vemos en el capítulo 3, versículo 12, y lo mismo vimos en el capítulo 5, versículo 43, y lo mismo vamos a ver la semana que viene en el capítulo 8, versículo 26. Mis hermanos, ¿por qué esa insistencia del Señor en que no le dijeran a nadie los milagros que Él hacía? Bueno, porque si lo hacían, la historia que ellos iban a contar acerca de Jesús iba a estar incompleta. Incompleta. Porque ellos podían llegar a hablar de los milagros de Jesús, pero no tenían la menor idea de lo que Jesús había realmente venido a hacer a este mundo.
Nosotros dentro de la semana que viene o 2 semanas vamos a ver el capítulo 8, versículo 29. Dice este versículo: entonces él les dijo, ¿y vosotros quién decís que sois? Respondiendo Pedro le dijo, tú eres el Cristo. Pero inmediatamente en el versículo 30 el Señor Jesús les prohíbe terminantemente revelar a nadie quién era Él en realidad. Dice el versículo 30, pero Él les mandó que no dijesen esto de Él a ninguno. Pero inmediatamente después, en el versículo 31, Él explica los motivos de esa prohibición. Dice el versículo 31, y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Es decir, mis hermanos, hasta que eso no ocurriera, el mensaje acerca de Jesús le faltaba la parte más importante. La más importante. Mi amigo que estás hoy entre nosotros, escúchame bien, no es suficiente que tú admires a Jesús como un gran maestro de la palabra o como un gran hacedor de milagros, porque Jesús no vino al mundo solamente para enseñar o para hacer milagros. Jesús vino al mundo a morir en una cruz en lugar de pecadores, para luego resucitar al 3er día, para demostrar así que Él era quien decía ser y que el Padre había aceptado como buena y válida la obra redentora que Él había venido a hacer. Por eso no podían hablar, porque faltaba la parte más importante. Estos hombres en Decápolis, incluyendo al sordo que había sanado recientemente, tendrían que haber tomado en serio el mandato de Jesús, porque era un mandato de Jesús, y no decirle nada a nadie de lo ocurrido. Pero hicieron todo lo contrario, porque era imposible que la gente tuviera una idea correcta acerca de la identidad de Jesús hasta después de su muerte y su resurrección. Y nosotros podemos llegar a entender el entusiasmo de estos hombres, ¿no? Semejante milagro era muy difícil callárselo o guardarla. Hasta cierto punto no podemos identificar con ellos. Yo soy sincero con ustedes, si yo hubiera estado en ese lugar hubiera hecho exactamente lo mismo. No hubiera podido aguantar. Pero ¿saben una cosa? Sigue siendo desobediencia. Sigue siendo desobediencia. Mi hermano, mi hermana, no importa si tú entiendes o no entiendes lo que Jesús te está mandando a hacer. Hazlo así y punto. Porque lo manda Él. Y Él es el que sabe, no nosotros. Hazlo así y punto. Ese no era el momento de publicar lo que Él había hecho, porque ellos no tenían en ese momento el evangelio completo para predicar. Ese evangelio completo que nosotros ahora sí tenemos y que nosotros sí debemos predicar a todo el mundo y en todo lugar, a toda persona. Mis hermanos, no olvidemos algo. Así como el Señor le prohibió a estos hombres que hablaran acerca de Él, era un mandato, a nosotros, por el contrario, nos manda que vayamos a ser discípulos a todas las naciones de la tierra, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ellos no debían hablar, nosotros sí tenemos que hablar. Y llevar el evangelio a todas partes. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 1 versículo 21, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Clarito, ¿no? Dios usa para salvar a los pecadores la locura de la predicación, no la música, no los espectáculos, gente danzando y todas las cosas extrañas que vemos por ahí. Dios usa solamente la locura de la predicación para salvar. Por eso debe ser la parte más importante del servicio. No la única, pero la más importante. Mi amigo, nadie podrá ser salvo a menos que escuche el mensaje del Evangelio.
Y mis hermanos, nadie escuchará el mensaje del Evangelio a menos que alguien le predique. Ese es el deber y el privilegio que tú y yo como cristianos tenemos de parte del Señor. Pero hay una escena final que veremos más brevemente. Pero hermanos, ese es el centro, el corazón de mi mensaje en el día de hoy. Versículo 37. Y en gran manera se maravillaban diciendo, bien lo ha hecho todo. Hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Y la palabra que Marcos utiliza aquí para maravillar es una palabra muy, pero muy poco común. A tal punto que no aparece ninguna otra vez en el Nuevo Testamento, solamente aquí. Y nosotros la podemos llegar a traducir del griego como se maravillaron en gran manera, o se maravillaron más allá de toda medida, o estaban absolutamente anonadados, o estaban completamente fuera de sí. Nosotros no sabemos a ciencia cierta cuál era la condición espiritual de estas personas, pero independientemente del hecho de que si ellos eran verdaderos creyentes o no, lo que ellos estaban diciendo es una gran verdad. Jesús es un Salvador lleno de compasión, lleno de poder, lleno de sabiduría, que todo, absolutamente todo, lo hace bien. Todo lo hace bien. De hecho, yo creo que la intención de estos versículos es conectarnos a nosotros con Génesis capítulo 1. ¿Recuerdan Génesis capítulo 1? Que encontramos la creación de Dios. Dios creaba, y cada vez que Dios creaba, la Biblia dice, Dios hizo esto, Dios hizo aquello, y siempre que Dios creaba, la frase terminaba con, y era bueno. ¿Recuerdan? O era bueno en gran manera. Dios creaba y era bueno. Pero mis hermanos, ¿quién es el creador de todo el universo? ¿Quién es el creador de los millones y millones de galaxias que existen en el universo? ¿Quién es aquel que ha hecho todas las cosas que nuestros ojos pueden ver? Bueno, dice el Evangelio de Juan en el capítulo 1, versículo 1 al 3, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Mis hermanos, Jesús lo hizo bien todo al principio. Jesús lo ha seguido haciendo todo bien durante toda su existencia, porque Él todo lo hace bien. Todo lo hace bien. Y mis hermanos, esto es algo que nuestras almas necesitan escuchar una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, sobre todo cuando estamos en medio de situaciones en nuestra vida que nos parecen tener ninguna explicación, que parecen ser muy confusas. Señor, yo no entiendo lo que tú estás haciendo en mi vida, pero hay algo que yo sé con toda la certeza de mi corazón, y es que todo tú lo haces bien. Jesús todo lo hace bien. Cuando Jesús calmaba la tempestad en el mar, no es simplemente que las olas cesaban, el mar se ponía como un espejo. Cuando Jesús sanaba a los enfermos, quedaban completamente sanos, sin ninguna secuela de la enfermedad. Y cuando Él dio su vida en la cruz del Calvario, mis hermanos, Él compró para todos nosotros una salvación perfecta. Perfecta y completa, que algún día nosotros disfrutaremos en su presencia por los siglos de los siglos. Mis hermanos, Jesús nunca ha hecho ni hará ninguna cosa a medias. Jesús nunca ha hecho ni hará ninguna obra mediocre. Todo lo que Él hace lo hace bien, incluyendo el gobierno providencial en nuestras vidas. Mi hermano, recuerda esto. Y recuérdalo muy bien, sobre todo cuando te encuentres en situaciones que puedan ser confusas para ti, inexplicables para ti. Recuerda que Él tiene información que tú no tienes. Recuerda que Él puede hacer cosas que tú no puedes hacer. Y recuerda sobre todo que Él te ama lo suficiente para hacer siempre, no lo que tú quieres, sino lo que tú necesitas. Y siempre bien.
Él lo hace todo bien, mis hermanos. Y amigo mío que estás aquí hoy entre nosotros sin Cristo y por años y años y años has mantenido cerrados tus oídos al mensaje del Evangelio, yo tengo una buena noticia para ti. La Biblia dice que nuestro Señor Jesucristo sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre. Así que si Él pudo abrir los oídos de este hombre para que pueda escuchar, si Él pudo desatar su lengua para que Él pueda bendecir a Dios, mi amigo, en esta mañana, aquí, ahora, ya, en este mismo momento, Él puede abrirte tus oídos y puede llenar tu boca de alabanza a Dios. Si tú vienes a Él en arrepentimiento y fe. Mi amigo, ven a Cristo, ven a la cruz. Nosotros podemos presentarte a Cristo en su Evangelio. Nosotros podemos decirte que tú eres un pecador, que necesitas el perdón de tus pecados. Nosotros podemos explicarte qué fue lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario para que los pecadores puedan ser salvados sin pasar por alto la justicia de Dios. Nosotros sí podemos hacer todo eso por ti, pero nosotros no podemos arrepentirnos por ti. Nosotros no podemos creer por ti. Esa es una transacción que solo tú tienes que hacer con Dios. Allí donde estás, en tu lugar, clámale a Él por misericordia. Clámale a Él que tenga compasión de ti y que perdone tus pecados. Es mi oración en esta mañana. Que el Señor bendiga su palabra. Que el Señor traiga consuelo al corazón de muchos de sus hijos que están aquí hoy, en esta mañana, pasando por tribulación, pero también que el Señor traiga salvación a todos aquellos que todavía no lo conocen, a todos aquellos que no pueden ampararse por la fe en nuestro hermoso, bendito, maravilloso, extraordinario, sublime, único, incomparable, gran Dios y Salvador Jesucristo, que todo, absolutamente todo, lo hace bien. Vamos a orar.